Hola, buenas tardes, buenos días todavía, comunidad. Tanto por hacer, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Soy Elisa Puente, directora de Fundación CIMA, y tengo el gustísimo de presentar a Amanda de la Piedra Gómez, que es médico cirujano de la UNAM, que trabaja en el INCAN, en el Centro de Apoyo para la Atención Integral, y nos va a hacer el favor de darnos una plática hoy. Gracias, Amanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, gracias. Qué bueno. El tema de hoy, y es muy interesante porque creo que para allá debiera de tender todo el tema de medicina y procurar todos que así fuera. ¿Qué es la oncología integrativa? ¿Nos podrías explicar, Amanda? Claro que sí. En palabras muy sencillas, la oncología integrativa son todos los tratamientos que tienen los pacientes que padecen cáncer, que son complementarios al tratamiento médico que tienen. Entonces, me gustaría hacer una pequeña distinción entre medicina alternativa y la complementaria y la integrativa, que es lo que ofrece el INCAN. Entonces, la alternativa es en lugar de quimioterapia, radioterapia, es no acepto ese tipo de medicina y consumo otra, alguna hierba, cualquier cosa. La complementaria es, aparte del tratamiento médico, recibo algún otro tratamiento que complementa. Y la oncología integrativa, que es lo que nosotros hacemos, es la complementaria, pero de manera personalizada, segura y basada en la evidencia. Entonces, esto de basado en la evidencia es lo que hace la diferencia entre lo que creemos que es bueno y lo Ujú. que estamos comprobando que es bueno y que tiene ciertos beneficios, sobre todo a la calidad de vida. Ok, y ¿por qué integrativa? O sea, ¿qué otra cosa integra? A mí me suena eso, yo tampoco sé bien a bien de qué se trata. Si nos pudieras aclarar un poquito más el punto para que la audiencia lo entendiera súper bien. Sí, claro. Como te mencionaba, no solamente es complementar, porque nosotros vemos al paciente o a cualquier ser humano como un compuesto de tres componentes, lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, lo biológico, por así decirlo, ya lo ve la parte de la medicina alópata como la conocemos, quimioterapia, radioterapia, etcétera, hablando muy particularmente de los pacientes con cáncer. Ujú. Pero el aspecto psicológico y social queda, digamos, afectado por el diagnóstico de cáncer. Entonces, lo que intentamos es, aparte de complementar esa parte que sin duda va a afectar al área biológica, es integrarlos, ¿no? Justo como dice la palabra, bien lo decías, integrar todo esto viendo al ser humano o viendo al paciente como no solamente su enfermedad o no solamente el cáncer, sino como una serie de cosas y una serie de circunstancias que está pasando el paciente. Entonces, nosotros integramos todo eso y nosotros integramos todas las herramientas que tenemos. Es decir, ya está cubierta el área biológica por su oncólogo, pero lo demás queda, digamos, como de provisto. Entonces, lo que hacemos es integrar a otras materias, otros profesionales que se adapten y que hagan que el paciente mejore o que tenga mejor calidad de vida respecto al tratamiento de cáncer. Qué importante es esto, Amanda. ¿Cuáles serían esos especialistas y cómo deberían de manejar la comunicación entre ellos con el oncólogo para realmente poder abordar al paciente de una manera que sea integrativa? Sí, eso es súper importante. La verdad es que si tenemos o sabemos de alguien que tiene cáncer, sabemos todo lo que padece a su alrededor. Entonces, también está comprobado que al momento de recibir el diagnóstico, los pacientes con cáncer reciben mucha información. Ujú. Entonces, si ya están en el camino adecuado, por así decirlo, con el oncólogo, los otros profesionales involucrados son, pues es un equipo muy grande, ¿no? Entre enfermería, entre nutriólogos, entre personal de primer contacto para cualquier urgencia no relacionada exactamente con su padecimiento principal. Ujú. También el área psicológica sería una parte importante. Ujú. Y tenemos otro tipo de actividades con otro tipo de profesionales que podrían, por ejemplo, todas estas enfermedades generan mucho estrés. Entonces, a lo mejor no necesitan como tal un psicólogo en el momento, pero necesitan entonces alguna actividad que te ayude a relajarte en este momento de estrés, que te ayude a enfocar la mente en otras cosas positivas que tienes
Entonces, pues involucra también otras actividades como son yoga, por ejemplo, se me ocurre decirte ahorita, y también un profesional que es una situación que sabemos, a lo mejor en la consulta oncológica, las dudas se resuelven en el momento, pero a lo largo del padecimiento, y como sabemos, esta enfermedad crónica dura muchos años, la información le llega a los pacientes de todas partes. Entonces, que tengan el acercamiento con algún médico, o en este caso, el personal del CAI, que conoce y distingue perfectamente qué de estos complementos pueden ayudarle, qué puede ser perjudicial y qué sí está bien en este momento del padecimiento. Entonces, la comunicación con el oncólogo es importante de todo el equipo, nutriólogo, psicólogo, etcétera, y también del paciente, ¿no? El paciente, decirle todas las inquietudes al oncólogo para que él tome la mejor decisión de hacia dónde enfocarlo. Esto a lo mejor no les, a las que me estén escuchando, seguramente les hace mucho sentido, porque cuando reciben el diagnóstico, te digo, hay mucha información al respecto, y por miedo o por algunos síntomas que pueden generar los tratamientos establecidos, pues generan como muchos problemas, pareciera más que soluciones. Entonces, ante esa búsqueda, lo que intentamos nosotros es hacerlo de manera más sencilla y segura, ¿no? Que se vayan por el camino correcto de las cosas que sí verdaderamente los van a beneficiar y no van a producir un efecto contrario a lo que queremos con el tratamiento que estén recibiendo. Perfecto. ¿Cómo debe de ser la comunicación entre estos especialistas para que realmente fluya en beneficio del paciente? Lo ideal es primero de paciente a oncólogo, ¿no? Decirle todas las inquietudes, mira, yo estoy muy estresada, la quimioterapia me está dando estos síntomas, claro. ¿Qué puedo hacer? Me recomendaron que hiciera ejercicio, que me tomara esta hierba para poder dormir, y también tengo, o sea, explicar claramente cuáles son los síntomas. Ahora, en un mundo ideal también sería que los oncólogos tuvieran todo este tipo de información y poder enviarlos a un lugar como el CAI, donde se les oriente al respecto. Todo esto porque es tanta la información que existe, no hay nadie que sea totalmente experto en esto. Entonces, lo que ayuda mucho es que el oncólogo sea el que lo dirija a un lugar como estos. No todos tienen la facilidad de contar con estos centros o contar con este personal, pero eso sería lo ideal. Ahora, siempre hay opciones como de comunicar todas las necesidades que tiene el paciente al oncólogo, y si no, lo más que sabemos que hacen o lo que es más común, pues los remiten con un psicólogo, y el punto es manejar esto de manera integral, ¿no? No creer que el médico puede hacer todo, ni el psicólogo creer que puede hacer todo, sino buscar de acuerdo a las deficiencias de cada paciente. Y en general, los oncólogos, ¿qué tan abiertos están a tratar con otros profesionales? Cada vez más abiertos, digamos, pero esto de la oncología integrativa tiene relativamente poco, y te voy a ser sincera, creo que el tema o el problema de esto es que es tanta la información. Hay, por ejemplo, estudios donde se dice que los pacientes en general, no enfermos de cáncer, consumen estas terapias. Los pacientes oncológicos, ahí aumenta el porcentaje. Pacientes con cáncer de mama, aumenta el porcentaje. Y lo que les llega a los médicos es solo los casos graves, los casos que se complicaron porque algún paciente no tomó su quimioterapia y se fue a tomar mejor una hierba o un té o el veneno o el alacrán completo o cualquier cosa que se te pueda ocurrir, existe. Entonces, creo que es una mala retroalimentación que han tenido los oncólogos, y ante eso, la manera de ser más seguro es decir en la consulta, no consumas nada de eso. Y tajante y cerrado, y creo que así era antes, pero cada vez más se están dando cuenta que aunque el oncólogo diga que no, los pacientes sí la consumen. Entonces, como ya lo hacen sin importar que uno diga que no, creo que la manera correcta es de hacerlo seguro. Entonces, cada vez más se van abriendo, sí es un tema y es en lo que trabajamos, por eso creemos que si la unidad paciente, familiar y personal médico están en el mismo tema y con la misma orientación, pues le va a ir mucho mejor al paciente.
Claro, claro. Mi siguiente pregunta iba encaminada a saber qué beneficios conlleva este abordaje integrativo. Creo que ya estás ahorita con esta respuesta que nos das, indicándonos parte de esa ventaja, ¿no? Ahí está, el que en vez de que el paciente sienta que a escondidas tiene que irse a tomar el veneno de no sé qué, vaya y consulte a un especialista de otra. Pero qué otros ventajas tiene este abordaje integrativo? Ok, esta pregunta te la voy a responder un poquito al revés. En algún estudio que hicimos, nos preguntamos por qué la gente no confía en lo que te dice el oncólogo y mejor se va por otro camino. Mucho de esto es porque necesitan, digamos, como el resguardo que no te da la medicina convencional, por tiempos. A lo mejor el oncólogo explica la situación, te dice esto es lo que necesitas y punto. En cambio, quien te ofrece el té, quien te ofrece lo otro, tiene un mecanismo más agradable, por así decirlo, o más suavecito de plantearte las cosas, porque a veces no es en sí el diagnóstico de cáncer lo que generó el problema en el paciente, es la falta de dinero, es que el tratamiento lo pone muy cansado, es que tiene una situación familiar complicada, se divorció, etc. Son todos esos problemas, no es tanto el cáncer a veces, simplemente es toda la otra cuestión biológica, psicológica y social que no están en armonía. Entonces, ante eso, los pacientes buscan estas medidas complementarias al tratamiento. Entonces, creo que sí es importante abordar esto junto con el familiar, porque es un pilar importante, junto con el médico, aunque sea difícil, pero sí lo tenemos que hacer. Creo que es como un parte del mensaje que me gustaría dejar. Ok. Si la clínica o hospital donde se atiende la paciente no tiene el esquema de atención integrativo, ¿qué puede hacer para procurarlo? Lo primero sería, creo que esta retroalimentación de decirle al médico, 2, 3 veces que le digas a tu médico, y justo como estos tratamientos son de mucho y de tiempo prolongado, a lo mejor al principio no están tan seguros. La verdad es que es difícil saber todo, pero si tú le preguntas enfocadamente y es el tipo como de educación que me gustaría dejar, no importa que te vean feo ni lo que te diga, es insistir, insistir, insistir y buscar centros seguros. La verdad es que eso es complicado, por esto que te digo, no todos están, pues no todos tienen este cuidado, pero pues acercarse a profesionales que puedan serlo. La verdad es que no todos los oncólogos son cerrados, hay muchos muy abiertos y justo pues en el esquema en el que estén de salud, alguno tendrá que tener esto y la verdad es que es algo que está relativamente poco, pero cada vez más se está haciendo este enfoque en calidad de vida y sobre todo, gracias afortunadamente, a el área de la oncología. Súper. Y por ejemplo, aquí la participación de familiares y cuidadores creo que puede ser muy importante también al insistir en este tipo de necesidades a cubrirse, ¿no? O a tratarse. Que el paciente sepa que quizá no lo tienen en su clínica, pero como tú dices, insistiendo, preguntando, pidiendo esa ayuda que está necesitando. Y muchas veces el paciente está cansado, el paciente quizá no tiene la energía para abocarse a eso, pero los familiares y los cuidadores también lo pudieran hacer, ¿no? Pudieran ser un pilar de apoyo para esto, para atraer a los centros de salud este tipo de abordaje. Claro, los familiares son tan importantes como el paciente, reciben el mismo desgaste que el paciente. Citas que tiene que ir el familiar son las mismas citas que está el familiar, digo, el paciente y el familiar juntos. El tiempo, y la verdad es que justo el enfoque siempre va al paciente, ¿no? Siempre nos estamos fijando en el bienestar del paciente, y lo cual es correcto. Pero el familiar está ahí todo el tiempo. Entonces, también que él reciba este tipo de terapias ayudan muchísimo y eso genera un mejor apego al tratamiento, ¿no? Claro. Parte de la oncología integrativa es la parte informativa y esto pareciera así como solo un rubro más dentro del área, pero es la parte más importante, la parte más difícil y es una línea muy delicada entre recibir tratamientos que pueden perjudicar y recibir un tratamiento indicado. Entonces,
para quien sí tenga este recurso como en el INCAN, pues aprovecharlo, porque a pesar de tenerlo ahí, de ser gratis, a pesar de muchas cosas, todo esto sigue siendo muy complicado dentro del área. Entonces, donde se tenga, aprovecharlo, y donde no, generar las oportunidades con esta retroalimentación de insistir con el médico familiar, paciente, inclusive el personal del hospital o la clínica, donde sea. ¿Qué recomendación le darías a la gente que si no tiene recursos o vives lejos de un lugar donde tenga este servicio de abordaje integrativo? ¿Qué le recomendarías que pudiera hacer? Bueno, para acercarse a algo que fuera similar a ese abordaje. ok. Puede ser ahora, con este alcance de la tecnología que hemos tenido, pues nuestro centro reparte y distribuye las actividades en Internet. Ese podría ser una opción. Otra es siempre, generalmente de algunos estados de la República, se inclinan más hacia otros hierbas, remedios, etcétera. Entonces, siempre es anotar las dudas y en el momento en el que se tenga consulta, en algún momento, pues plantearlas y decir, y ser honestos con los médicos. Yo tomo esto porque supe que es buenísimo para tal, pero no para tener esta información y externar la necesidad de, a lo mejor no es bueno, pero entonces, ¿qué sí es bueno, doctor? ¿No? ¿Qué me recomienda? O sea, esto no, ya me lo explicó, pero ¿qué más puedo hacer? Porque la ansiedad es mucha, porque los síntomas después de la quimioterapia, entonces simplemente como tenerlos así en una listita para cuando se tenga la oportunidad de hacerlo, y pues si se tienen la oportunidad de lo del CAI por internet y todo eso, pues es un buen sistema. Perfecto. ¿Nos podrías decir, Amanda, más o menos qué aportan estas terapias como la yoga, por ejemplo, la acupuntura? ¿Qué es lo que le puede aportar a un paciente? Ah, claro, eso nos quedó pendiente con la pregunta. Bueno, todas estas terapias, o por qué la buscan los pacientes, pues es justo para mitigar todo eso que no está siendo el tratamiento principal. Entonces, consumen esto por estrés, consumen esto para mejorar la calidad de vida, incluso en algunos casos lo que dicen los pacientes es quieren curarse. La medicina no garantiza la cura muchas veces, entonces lo que buscan es algún remedio que los cure, ¿no? Entonces, todas esas necesidades, todas esas dudas son las que creen que les puede ayudar. Ahora, en lo que sí ayuda en estudios demostrados, que es lo que tenemos, hemos evaluado mucho calidad de vida. Entonces, justo si no es un tratamiento que te va a curar, estamos hablando de cómo vas a vivir ese transcurso de la enfermedad, ¿no? Entonces, lo mejor es la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, yoga ayuda a disminuir estrés y ansiedad. Esto en consecuencia es como una cadena, pues va a hacer que si el paciente está menos estresado y menos ansioso, se apega más al tratamiento porque ya sabe, a lo mejor no tiene cura, pero todo el proceso es mucho más fácil y entonces obedece o recibe, mejor dicho, todo el tratamiento convencional sin problemas, porque ya sabe que a lo mejor va a presentar síntomas. Entonces ya sabe que puede hacer yoga para disminuir el estrés. Y el estrés y todas estas cuestiones de calidad de vida parecieran poco importantes o lo de menos ante un padecimiento tan importante o tan grande como tener cáncer. Pero no, la verdad es que a la hora de la hora es lo que al paciente le preocupa. A veces no quieren saber tanto del cáncer, no quieren saber en qué etapa, y simplemente no hay respuestas de todo, pero lo que sí saben es que día a día tienen estrés, no pueden dormir, todas estas cuestiones de calidad de vida que son sumamente importantes. Entonces, en eso ayuda. Otro tema muy importante es, he sabido que algunos tratamientos de la oncología generan muchos síntomas, náuseas, dolor de cabeza, y muchos ven al paciente, digamos, peor cuando está recibiendo tratamiento que cuando no. Entonces, ahí el rubro de la acupuntura ayuda muchísimo, sobre todo para náuseas. Algunos pacientes reciben medicamento para náuseas y a pesar de eso siguen. Entonces, la acupuntura ayuda a mitigar varios síntomas relacionados con la quimioterapia y la radioterapia. Ok.
Y bueno, eso en cuanto a síntomas, y lo otro es en cuanto a calidad de vida, y lo que hemos detectado principalmente es estrés, ansiedad, incluso dolor. Ok, por ejemplo, los servicios del CAE para informar y dejar claro aquí son gratuitos y la telemedicina que se da a través de Internet, de lo que difunde por Internet el CAE, también todo es gratuito, ¿verdad? Está en libre acceso para cualquiera que necesite la información. Así es, antes de toda la pandemia estábamos en clases presenciales solo para pacientes del instituto. Ujú. Y ahora que estamos haciendo estas actividades virtuales, pues son, digamos, de acceso en general. Eso está buenísimo, porque entonces, aunque no sean pacientes del INCAN, pueden accesar a esta información y a estas terapias o lo que sea que den en Internet. Así es, a estas actividades para pacientes, familiares, incluso para el personal. Maravilloso. ¿Nos podría dar, por favor, la dirección de Internet, doctora, para que la audiencia la tenga a mano? Ok, en Facebook es tal cual el nombre de nuestro centro, Centro de Apoyo para la Atención Integral. Así nos encuentran completito, tiene el simbolito de un árbol y bueno, ahí creo va a aparecer el teléfono. También tenemos página de Instagram que es CAI, C-A-A-I, espacio INCAN, y también ahí tenemos información de las conferencias, de los foros en los que participamos y de las clases que pertenecen a los rubros de la oncología integrativa. Perfecto. Qué tipo de clases están dando ahorita, por ejemplo, doctora, o durante la pandemia? ¿Qué tipo de información han compartido desde ahí? Bueno, tenemos de todo. Hay lo que llamamos terapias ocupacionales y ahí se están dando clases de tejido, clases de pasta francesa, estas dentro del rubro de las terapias ocupacionales. También tenemos las terapias que son expresiones de mente-cuerpo, como tai chi, yoga, chinen chiku, que es una práctica china. Todas esas son actividades en movimiento. También tenemos terapia psicológica grupal. Tenemos distintos grupos, una para familiares solamente, una para pacientes, y tenemos también estos grupos de psicología son en grupo, pero también tenemos sesiones individuales para pacientes en crisis. Uh-huh. Tenemos relajación y movimiento. Tenemos taller de nutrición, donde también se dan las recetas, se pasa la información de la dieta, de algún tipo de dieta, y también es un taller. También tenemos, aparte, otro taller de nutrición donde se comparten las dudas muy específicas, a lo mejor de alguna terapia que incluye el tratamiento, cierta dieta. Entonces todas las dudas qué son carbohidratos, cuánto, cómo calculo, todo eso se ven en el taller de nutrición. Y bueno, en general creo que son todas, ahorita seguramente se me están yendo varias, pero mantenemos nuestros 5 rubros, que es el informativo. Tenemos a alguien que constantemente está hablando de esto, tenemos material didáctico, libros, ahora durante la pandemia, cómo vivir este momento de crisis y ansiedad. También está ahí una de nuestras colaboradoras muy al pendiente de eso, y pues la verdad es que es un equipo multidisciplinario de las actividades que detectamos que pueden ayudar y mejorar al paciente en general. Perfecto. ¿Cómo es importante esto? Porque hay veces que no tomamos en cuenta este tipo de atención integrativa que debíamos de tener aún cuando no estamos enfermos, para poder tener espacios en donde recobremos la relajación, en donde mejoremos nuestra calidad de vida con alguna terapia ocupacional, con lo que sea, y que precisamente por enfrentarnos a una enfermedad, quizá es cuando empezamos a buscar este tipo de información que ahí está y que nos sirve tanto, y que, como tú dices, va a mejorar el apego al tratamiento y en muchos sentidos quizá también el resultado, ¿no? Así es. Justo es mejorar el proceso en el que el paciente está viviendo, y por qué no hacerlo de una manera segura, ¿no? Justo es también como complicado. Existe mucho miedo y resistencia a lo mejor expresar lo que necesito, porque pues ya estoy recibiendo el tratamiento, ¿no?
ya que más, pero pues sí hay mucho más que hacer, hay mucho trabajo con uno mismo, la familia también queda afectada, ¿no? Queda, a lo mejor también hay modificaciones dentro del estilo de vida, todo cambia, entonces hay que adaptarse, pues, ¿por qué no hacerlo de la mejor manera? Y, por ejemplo, los familiares y los cuidadores también pueden accesar a estas talleres, por ejemplo, el que decías de cocina, algo algo francés, algo que decías de... Ah, de China. Sí, No, claro. pero de cocina o y a las terapias de relajación también, o sea, ¿van al mismo grupo pacientes y familiares o cómo está organizado? Sí, tenemos algunas de las actividades, las pueden tomar paciente familiar, quien guste, pero hay unas dirigidas especialmente a familiares. Todos los familiares tienen a lo mejor las mismas dudas, los mismos conflictos, porque es una temática diferente a tratar, ¿no? No tienen cáncer, no padecen la enfermedad, pero sin embargo viven todo el proceso como si lo tuvieran, porque pues, están, te digo, al mismo tiempo, tienen las mismas dudas y se entiende mejor en un grupo donde comparten las experiencias también familiares o cuidadores. Entonces, ese grupo de terapia, pues es muy dirigido a familiares, ¿no? Se llama Cuidándome te cuido. Ah, mira, qué bien. Como lo dice pues como el título del taller, ¿no? Y también, por ejemplo, detectamos que a estas terapias vienen mucho las mujeres, pero los hombres no tanto. Entonces, se han creado talleres específicos para hombres, por ejemplo, los de terapia, porque a veces en la terapia pues las mujeres hablan más y los hombres se callan, entonces buscar las opciones para que tengan de dónde escoger y puedan hacerlo pues de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Justo también el cáncer en el momento del diagnóstico, pues es un impacto, son ciertos momentos, a lo mejor tu pensamiento no está en tomar estas terapias, ¿no? Lo que quieres es lo que te diga tu oncólogo, cuántas quimios, cuánto cuesta, eso te preocupa más. Pero 2, 3 años, 4 después, pues te genera algún cambio en tu vida y a lo mejor justo para eso está la oncología integrativa, para en cualquier momento, desde el diagnóstico hasta que se resuelve o hasta que lamentablemente hay alguna pérdida, también se sigue este acompañamiento a los familiares, por ejemplo. Entonces, hay casos en los que pues es inevitable, estamos hablando de una enfermedad, entonces si el desenlace es la muerte para el paciente, el familiar sigue acompañado por este equipo psicológico hasta que resuelve, hasta que puede reincorporarse a su vida normal. Entonces, es un acompañamiento largo, es un acompañamiento de vida, justo para el paciente como de la manera que necesite y que se pueda, y para el familiar hasta que se resuelva el asunto de la manera que sea. Ok, entonces el valor de este acercamiento integrativo tiene que ver con darle herramientas y mejorar la calidad de vida no solo del paciente, sino también de su cuidador y de sus familiares, porque aplica aunque el familiar no sea cuidador, ¿no? Pero finalmente pues es familiar y está viviendo junto con un paciente la situación. Entonces, no solo hombres y mujeres, sino también paciente, cuidador y familiares debieran en grupo de alguna manera buscar este tipo de abordaje. Así es, justo al paciente se le dan como estas herramientas y ayuda muchísimo, te digo, mejor apego, mejor calidad de vida, incluso, por ejemplo, aquí estábamos hablando de adultos, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la paciente tiene hijos más chiquitos? Qué interesante. ¿Cómo, Sí. cómo abordamos todo porque no sabemos qué edad tienen, ¿no? Pero Claro. justo se creó un taller pensado para explicarle a los niños, con terapeutas expertas en niños, junto con un material didáctico que se tiene de cómo explicarles qué es el cáncer, cómo explicarles el proceso que está viviendo, porque nos ha pasado que tenemos pacientes que pues tienen esta situación con niños, entonces también este centro lo que busca es a todo tipo, hombre, mujer, buscar una red de apoyo, hacerla bien, inclusive incluyendo a los niños también. Muy importante, porque luego los dejamos de lado, ¿no? Como si no fueran una parte que resulta de muchas maneras afectada y está involucrada todo el tiempo. Muy bien, eso está buenísimo. Los niños también tienen un acceso gratuito a las actividades que se estén haciendo.
Sí, justo es como una ventaja de nuestro centro, está muy cerca del hospital, pero no está en el hospital, porque en el hospital no podrían entrar, evidentemente, pero en el centro sí, es un horario especial, es específico para las dudas, para explicar a lo mejor, ayudarle a la paciente o el paciente, explicarle ese proceso a los niños, y si necesitan más terapias, pues más terapias, y si eso fue suficiente con la información, pues hasta donde uno vaya viendo cómo va viviendo el proceso con su familia. Las pacientes que no se atienden en el INCAM, por ejemplo, ¿pueden adquirir de alguna manera los materiales que se produce de apoyo el INCAM para todo esto? Claro, nosotros tenemos ese material didáctico, son libros. Este libro se tradujo al español de alguna vez que fueron a ver este esquema similar en Canadá, me parece. Trajeron la información, lo tradujeron, tenemos ese material. Entonces, en la página de Facebook también tenemos ese grupo que da arte terapia, se llama, en los niños, para como poder expresar dudas, sentimientos, todo esto, lo que genera que haya un paciente con cáncer en la familia. Y bueno, también se puede adquirir el material y también se pueden entrar a las clases. Y el chiste es irte empapando de esto, ver que sí te funciona, que no, porque no todo es para todos, pero sí saber que toda esta información está ahí y está disponible. Ahí mismo te darán la guía para saber cuál es la información que es adecuada para tu caso en particular. ¿A quien ahí mismo en las redes se pregunta o cómo se sabe? Ahorita el esquema ha cambiado un poco, pero en el teléfono, y también nosotros, si quieren, después paso también el teléfono donde juntamos la información, por así decirlo, y preguntamos así como, bueno, ¿qué te interesa? ¿En qué parte estás del proceso? ¿Solo quieres esto? Etcétera, porque hay que analizar un poquito nada más hacia dónde orientar al paciente más o menos y qué actividades podrían, ¿cómo se llama?, funcionar para su caso en particular. Entonces, está ese número y ya normalmente contesto yo o otra persona que es una psicóloga y entonces ya los orientamos de acuerdo a lo que nos dice y después van conociendo poco a poco y pues se meten más y más en esto, en todas las actividades, porque es algo que a lo mejor en los números no sale tanto, pero el beneficio pues lo reciben y pues les agrada, su familia lo ve mejor, entonces pues es un círculo de, como Virtuoso. exacto, que va integrando buenas cosas, entonces, pues si te sientes bien, es innegable, no tienes dudas, recibes mejor tu tratamiento y bueno, hay momentos, entonces es una buena oportunidad. Ok, ¿los oncólogos en términos generales acostumbran a referirlas con ustedes o es una referencia que del oncólogo no sale? Más o menos. Más o menos. La verdad es que intentamos y entre más campañas se hace y más insistimos, llegó algún momento en el que se hizo, digamos, un buen vínculo que siempre puede mejorar, ¿no? Muchos no saben que estamos ahí, a Claro. pesar de llevar ya tanto tiempo ahí insistiendo. Entonces, lo intentamos con ellos, tenemos presencia en el hospital, les damos pláticas a los médicos recién ingresan al hospital. Entonces, esto es de seguir, ¿no? Esto es insistir, porque sabemos que la calidad de vida a lo mejor entra dentro de un rubro pequeñito para ellos, pero hacerles saber que es importante y pues se insiste en el hospital, se insiste con los nuevos médicos, entonces sí tenemos poquito, pero hacemos también que las enfermeras conozcan de esto y las enfermeras sean las que den buena información, porque la información llega de todas partes, entonces muchos de nuestros pacientes los llevaron otros pacientes, entonces también eso está bien, ¿no? Claro. Pues nos quedan 5 minutos, Amanda. No sé qué mensaje quieras darnos para cerrar este Facebook Live en el cual creo que se está dando información muy buena y la primera, mejor de toda, es que igual antes de la pandemia, nada más yendo a las instalaciones podías tener acceso y ahorita es de una manera más fácil, ¿no? Claro, sí, la idea es que llegue a todas partes, pero justo de hacerlo como tan masivo se pierde un poquito la personalización, que es algo importante que queremos no descuidar. Entonces, el mensaje principal es, hay que comunicar, ¿no? Paciente con oncólogo es un paso importante, sin importar la respuesta negativa, no tengo idea, o positiva, esperemos, esta comunicación y retroalimentación va a hacer que las cosas cambien. Hay mucho camino, pero también hay que usar las cosas a nuestro favor.
A veces para el médico es más fácil decir, no, no consumas otra cosa que no sea lo que yo te digo, porque son tantas cosas. Entonces, sí, a lo mejor nos recomiendan algo con la mejor intención, pero no hay que hacer nada sin que lo sepa el médico, y si no hay camino por ahí, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, siempre de manera segura, porque entre el medicamento que no me va a servir porque estoy tomando algo y es peligroso para mí, la línea es muy delgada. Entonces, siempre hay que comunicarlo, hay que aprovechar este tipo de sitios, hay que difundir buena información en general, pues también con la mejor de las intenciones, pero no lo que me sirvió a mí le va a servir a todos. Claro. Es personalizado, todos los diagnósticos son diferentes, entonces el mensaje sea ese. Quien va a saber más específico de ti, pues es el médico con el que estés. Entonces, el camino es por ahí. Y pues hacerlo de manera segura, aprovechar estos espacios y pues bueno, seguir en esto que es lo importante, ¿no? Muchísimas gracias, Amanda. Ya les pasamos todos los datos de contacto, tanto del CAI como de Tanto por Hacer. Aquí también damos mucha información y va a quedar este video para que ustedes lo reproduzcan y vuelvan a revisar la información que les pudiera haber hecho falta. También están las redes de Fundación CIMA, en la que también damos apoyo de diferentes maneras para abonar a este abordaje integrativo de la enfermedad. Les agradecemos un montón, esperamos que haya sido muy útil toda la información, estamos seguras que sí. Y Amanda, muchísimas gracias por la participación, por tu tiempo y por estar presente en Tanto por Hacer. Muchas gracias a ustedes, espero que este espacio sirva para algo y pues los esperamos en el CAI, hay que comunicarse y hay que hacer esto crecer. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos, hasta la próxima.